En esta diapositiva de conceptos generales, vamos a ver algunos conceptos relacionados al segmento que vamos a atender, que es la banca, micro y pequeña empresa. Bien, recuerden, nosotros atendemos a micro y pequeños empresarios. Ese es nuestro mercado. Nosotros atendemos créditos a partir de 30.000 soles hasta 1.200.000. Podemos atender negocios que están constituidos como persona natural o como persona jurídica. El método de evaluación en esta banca micro pequeña empresa, recuerden, se hace en base a un cálculo de ventas estimadas, es decir, se puede tomar en cuenta las ventas declaradas y también se pueden tomar en cuenta las ventas no declaradas. A la sumatoria de las ventas declaradas más las ventas no declaradas, a eso le llamamos venta real, ¿correcto? Nosotros prospectamos clientes que tengan una venta real desde 25.000 soles al mes o 300.000 soles al año. El flujo del crédito PYME empieza con la promoción, con la venta, ¿no? Y aquí estamos nosotros, somos los asesores de negocios, los asesores de ventas, somos los promotores, somos los vendedores, somos los representantes comerciales. Bien, somos los que vendemos el producto, recopilamos los documentos, armamos el file y le entregamos el file de los documentos de la solicitud de crédito a nuestro funcionario de negocios, el FDN. Recuerden que el FDN, el funcionario de negocios, es la persona encargada de hacer la evaluación in situ en el negocio, ¿sí? Nuestro funcionario va a la empresa, va al negocio y ahí en el negocio cuantifica, realiza toda la evaluación, revisa toda la documentación necesaria para realizar el informe que tiene que enviarle al analista para la aprobación. ¿Quién es la persona encargada de terminar de aprobar la operación? Es el analista. En el Scotiabank recuerden que al analista le llaman oficial de créditos. OC significa en este caso oficial de créditos. Luego que está aprobada la operación, viene el desembolso, donde también tiene que hacer una gestión el funcionario, el jefe de servicio de la agencia, y para el banco, el flujo del crédito no termina hasta que se cobra, ¿no? Recuerden que en esta etapa también entra a tallar el funcionario. Si en caso del cliente cae en morosidad, el funcionario tiene que ir a cobrar, tiene que ir el representante del área de cobranzas de la empresa encargada del banco, ¿ya? Nosotros solamente tenemos responsabilidad en la promoción. Bien, no tenemos ninguna responsabilidad en la evaluación, aprobación, desembolso y la cobranza. Pero recuerden que nosotros obviamente internamente hacemos un seguimiento, ¿no? De la mano del supervisor, de la mano del funcionario, de la funcionaria, hacemos el seguimiento hasta el desembolso. Nosotros todos los días hacemos un trabajo de prospección. ¿Qué significa prospectar? Significa identificar potenciales clientes, buscar. Nosotros todos los días tenemos que estar siempre en permanente contacto, entrevistas, llamadas con posibles clientes, micro, pequeños empresarios que puedan estar interesados en un financiamiento, ¿no? Tenemos que, en esa primera entrevista, identificar algunos conceptos, algunas características, algunos parámetros que van a ser importantes en el perfilamiento del cliente, ¿no? Por ejemplo, identificar qué tipo de negocio es, identificar la necesidad de financiamiento, identificar las ventas, cuántas ventas realiza el cliente al día, al mes, al año, identificar la antigüedad del negocio, identificar los datos de todas las personas relacionadas al cliente para filtrarlos, porque todos tienen que estar calificados en el sistema financiero. No pueden estar mal en el sistema financiero, ¿no? Identificar otros conceptos como la edad, el respaldo patrimonial, etcétera. Recuerden que, continuando con estos conceptos, nosotros tenemos que ir conociendo, nos tenemos que familiarizar con algunos conceptos que están relacionados a la constitución de la empresa, al registro de la empresa, a la apertura del negocio de la empresa. ¿Por qué? Porque a la hora que pidamos documentos, tenemos que saber qué documentos le vamos a pedir, ¿no? En el caso de las personas jurídicas, la IRL, la SAC, la SRL, primero pasan por un proceso de constitución de empresa en la notaría, donde se redacta la minuta de constitución de empresa. Y luego este documento se inscribe en la SUNARP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Qué sale de SUNARP?
la copia literal o la vigencia de poderes, que identifica quién es la persona que va a actuar en representación de la empresa para cualquier trámite con cualquier entidad privada o estatal. Una vez que ya la empresa está registrada en SUNARP, el representante legal o los representantes legales tendrán que ir a la SUNAT para solicitar su RUC. ¿Qué es el RUC? El RUC es el registro único del contribuyente. Recuerden que el RUC es el número que identifica a la empresa ante la SUNAT. Ese número es importante para la SUNAT porque a través de ese número se va a poder verificar, controlar, supervisar el pago de los impuestos, ¿no? Cuando la persona jurídica o la persona natural está sacando su RUC, en ese momento tiene que elegir en qué régimen tributario pagará sus impuestos. Existen 4 regímenes tributarios para los micro y pequeños empresarios para que decidan en cuál de ellos pagarán sus impuestos, ¿no? Tenemos el régimen único simplificado, el RUS, tenemos el régimen especial de renta, el RER, tenemos el régimen MIPE tributario, RMT, y por último tenemos el régimen general. Tenemos que conocer algunos conceptos que están relacionados a cada uno de estos regímenes para ir conociendo poco a poco el ambiente empresarial en donde nos movemos, ¿no? Ojo, cuando nosotros visitamos negocios, no solamente tienen que tener RUCs, también deberían tener licencia de funcionamiento, ¿no? Como parte de los requisitos que tiene que tener un negocio para que éste pueda abrir al público. No podríamos atender a un negocio que no tenga RUC, no podríamos atender a un negocio que no tenga licencia de funcionamiento, ¿no? Tener en cuenta si en caso la empresa necesita presentar otro tipo de permisos, licencias o autorizaciones especiales dependiendo del giro del negocio, ¿no? Como por ejemplo un grifo, una farmacia, una empresa que produzca productos alimenticios, productos naturales, qué sé yo, ¿no? En algunos casos, porque la gran mayoría no necesitan tener permisos especiales, ¿no? Ojo, podríamos atender, como hemos dicho en capacitación, podríamos atender negocios informales, pero estos casos van a ser cada vez muy raros de atender, ¿no? La tendencia del mercado es obviamente que las empresas cada vez todas tengan RUC, tengan licencia de funcionamiento. Como les dije en capacitación, todavía es posible por ahí de repente atender uno que otro cliente que de repente trabaje dentro de una galería o dentro de un mercado y trabaja con el RU y con la licencia del mercado o la galería, ¿no? En esos casos podría ser que se atienda, pero van a ser muy raros porque la mayoría de estos negocios que están dentro de mercados posiblemente sean negocios chiquitos que de repente por el nivel de ventas tal vez no califiquen para lo que buscamos, pero es posible por ahí encontrar uno que otro cliente dentro de un mercado o una galería que no tenga RU, que no tenga licencia, ¿no? Solamente en esos casos de repente podrían ser atendidos los informales. Continuando con los conceptos, el concepto del riesgo, ¿no? Recuerden, es el peligro, es la posibilidad de que el cliente no pague. Ese es el motivo por el cual el banco evalúa el riesgo y de acuerdo a ese riesgo decide dar o no dar el préstamo, ¿no? Decide las condiciones en que podría salir el crédito, ¿ya? El riesgo es una característica, es un componente transversal a todo el proceso crediticio. Nosotros como vendedores no vamos a evaluar el riesgo. Quien evalúa el riesgo, recuerden, es el funcionario, es el analista. Nosotros no tenemos ese rol, pero es importante que nosotros empecemos a acostumbrarnos, a conocer, a tener bien claro los conceptos de riesgo que evalúa el banco, porque esa es la única manera que nos va a poder garantizar traer clientes que sí puedan aprobar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aprender. Recuerden que ustedes también más adelante podrían ser funcionarios del banco. ¿Correcto? Entonces tenemos que empezar a conocer todos aquellos factores, aquellos parámetros de riesgo que evalúa el banco para saber cuándo de repente tal vez no va a ser posible atender a un cliente hoy y en casos de repente sí puede ser atendido, ¿no? ¿Cómo se clasifican los deudores? Según la SBS, que es la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, se califica el cumplimiento de pago mensual de las personas que tienen deudas en el sistema financiero en 5 categorías, ¿no? Normal, CPP, que significa con problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. Todas las entidades financieras buscan clientes en calificación normal, porque la calificación normal significa un atraso máximo en el pago de la cuota mensual de 8 días, como máximo. Por ejemplo, CPP ya es una calificación de atraso que va de 9 a 30 días.
CPP ya no es una calificación que la entidad financiera esté buscando, ¿no? Luego tenemos deficiente, dudoso, pérdida, ya estas calificaciones no van a ser atendidas ni hablar, ¿no? No, ¿correcto? Continuando con algunos conceptos, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? Clasifica a las empresas de acuerdo al nivel de ventas, de acuerdo al tamaño de ingresos, los clasifica en micro, pequeña, mediana empresa y gran empresa, de acuerdo al nivel de empresas, de acuerdo al nivel de ventas, disculpen, de acuerdo al nivel de ventas declaradas, ¿no? A la SUNAT. Y estas ventas se miden en unidades impositivas tributarias. Tenemos que conocer también el valor de la unidad impositiva tributaria del año, ¿no? Todos los años varía este valor. Bueno, es importante, ¿no? Ir leyendo un poquito algunos conceptos que están relacionados a cada régimen tributario, ¿no? Al nuevo régimen único simplificado, al régimen especial de renta, al régimen MIPE tributario y al régimen general, ¿no? Saber en qué casos es posible que se atienda o que una empresa se inscriba, por ejemplo, persona natural, se puede inscribir en cualquiera de estos regímenes tributarios. En el caso de persona jurídica, solamente se puede inscribir a partir de régimen especial en adelante, ¿no? De acuerdo al nivel de ventas, cada régimen, cuánto permite vender declarado como máximo al mes o al año, ¿no? Aquí están los valores. ¿Qué comprobantes puede emitir la empresa? ¿Sí? En el caso del RUS, por ejemplo, solamente puede emitir boletas o tickets nada más, ¿no? A partir del régimen especial en adelante, el empresario puede permitir o la empresa puede emitir todos los comprobantes permitidos por la SUNAT. Quienes hacen declaración jurada anual de impuesto a la renta, el RUS no hace declaración anual de impuesto a la renta, recuerden, el régimen especial tampoco hace declaración anual de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general sí hacen declaración anual de impuesto a la renta. Recuerden que la declaración mensual de ventas también lo hace, la declaración mensual de ventas lo hace el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. ¿Por qué? Porque estos regímenes el empresario sí puede vender con factura. El RUS no. ¿No? Recuerden que el RUS no hace ni declaración mensual de ventas ni tampoco hace declaración anual de impuesto a la renta, ¿correcto? Estos conceptos es importante que lo empecemos a conocer poco a poco, porque esto forma parte del conocimiento de las empresas que nosotros como asesores de créditos deberíamos de tener, ¿ya? En el proceso de un crédito, ¿ya? Cuando el banco evalúa, aquí he hecho yo un ejemplo del proceso de un crédito, lo he hecho bien simplificado, ¿ya? No vayan a pensar que solamente son estos 4 pasos, ¿no? Pero son los 4 pasos importantes, relevantes a la hora de que el banco atiende un crédito, ¿no? Primero, el banco tiene que evaluar el historial crediticio. Esto es fundamental, ¿no? Por eso que nosotros, por ejemplo, vamos a usar la herramienta de Sentinel. Por eso que nosotros tenemos que filtrar a los clientes, ¿no? Porque un aspecto básico de toda evaluación es primero filtrar al cliente. Si el cliente tiene un mal historial crediticio, va a ser complicado que lo atendamos, ¿correcto? Luego el banco va a solicitar algún tipo de garantía para asegurar el retorno del préstamo. Ahora, cuando hablamos de garantía, recuerden que existen préstamos que se pueden otorgar sin garantía y hay otros préstamos que se pueden otorgar con garantía o sin garantía, ¿correcto? En el caso de los créditos sin garantía, al cliente lo vamos a poder atender con la fotocopia simple de todos sus documentos, ¿no? Sus documentos personales, documentos de donde vive, documentos de lo que declara la SUNAT, los documentos que tiene a la mano. Bien, de acuerdo al monto o al plazo, ya en algunos casos, cuando ya el monto es muy alto, por ejemplo, necesitamos que el cliente deje una garantía real. En el caso de actualmente, el banco podría otorgar créditos sin garantía hasta 200.000 soles. ¿No? Créditos mayores a 200.000 soles sí o sí ya tendrían que tener una garantía real. ¿No? Una hipoteca, una garantía mobiliaria o una garantía líquida, ¿correcto? Eh, Ojo, cuando el cliente se le puede otorgar un crédito sin garantía, el cliente tiene que sustentar que tiene propiedad inmueble, ¿ya? Cuando el crédito es sin garantía, el cliente tiene que sustentar que tiene propiedad inmueble. Eh,
No lo va a dejar en hipoteca, lo tiene que sustentar en fotocopia simple, pero tiene que tener, cuando hablamos de créditos sin garantía, ¿correcto? Casa propia, local propio, oficina, departamento, ¿ya? Si el cliente no tuviera propiedad inmueble, puede presentar un aval solidario, una persona que sí cuente con propiedad y lo respalda, lo apoya en la solicitud de crédito. Bueno, una vez que el cliente sea evaluado y aprobado por el crédito, se le aprueba el crédito y este crédito debería ser invertido en el negocio, ¿no? Porque los créditos que otorgamos en esta banca negocios, en esta banca empresarial, en esta banca pyme, son para el negocio, para lo que el cliente requiera, pero son para el negocio, ¿no? Y por último, el cliente tiene que devolver el préstamo, pues, ¿no? ¿Correcto?